Bueno, lo hemos conseguido. ¡Por fin! Almonans, mira, fue una de las posverdades del proceso. El mundo estaba pendiente de nosotros. Bueno, en parte sí. Yo recuerdo que en los momentos álgidos, en el famoso pleno que tenía que declarar la independencia, recuerdo que había 126 medios acreditados en el Parlamento. Bueno, la BBC, la CNN, todos. Incluso me acuerdo que había dos periodistas neozelandeses, jovencitos, yo estuve hablando con ellos y, bueno, ¿qué hacéis aquí? Tal que lo habían hecho, imagínense, desde la otra punta del mundo. Y me acuerdo de ellos porque, claro, en cuanto Puigdemont no habló, aquel día no habló, todo el mundo lo iba persiguiendo por pasillos y ellos también, claro, presidente, diga algo, bueno, en inglés, tell something, no sé qué le decían exactamente, ¿no? Pero claro, decían, bueno, el jefe nos va a correr a gorrazos, o sea, nos pagan el viaje, hacemos 10.000 o 12.000 kilómetros y este tío no dice nada. Bueno, pues eso, pero era una de las posverdades del proceso. El Monens, mira, éramos el centro del mundo. Yo recuerdo alguna vez en la Plaza San Jaume me había encontrado alguna periodista, no sé si periodista o turista, ya no me acuerdo, pero en el 2012, cuando Artur Mas tomó posesión, ahí empezó a liarse, ¿no? Pero luego la verdad es que, claro, evidentemente hay cosas más importantes, incluso en Europa. Yo siempre lo decía, la Unión Europea tenía otros problemas, tenía otros quebraderos de cabeza entre la crisis de los refugiados, Putin, etcétera, 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 ya no digo ahora con Gaza, para ver estos catalanes, ¿no? Pero bueno, era una de las posverdades. En el bien entendido siempre que cuando decían posverdad era una mentira, una falsedad. Lo que pasa es que si dices posverdad queda más fino. Y que hubo muchas, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo y intentaba hacer una lista, salió un artículo muy bueno de Daniel III, un colega de la ABC, en realidad iba sobre la neolengua que también Ignacio Vidal Folk también es un experto en eso porque hizo aquel famoso artículo de trenes cargados de psiquiatra y de la neolengua del proceso. Pero volviendo a Daniel III, hizo un artículo que iba sobre eso y ahí, si leías, no iba sobre posverdades, pero había algunas y efectivamente la lista es larguísima, ¿no? Bueno, desde luego esta, Almonans, mira, no? Això va de democràcia. Ahí la pancarta gigante en TV3 no iba de democracia, iba de independencia, con lo cual TV3 cometía varios pecados de los graves. Por ejemplo, hombre, una televisión pública no puede posicionarse políticamente. Pero además, no solo eso, sino que diciendo que iba a democracia, quería decir que todos los críticos, escépticos, tibios, moderados y los que cuestionaban el proceso, evidentemente no éramos demócratas. Y cuando no eres demócrata, ¿qué eres? Eres un fascista. Bueno, eso está de moda, ahora todos somos fascistas, todos fachas. Más, un sol popla, ¿no? O sea, incluso esas pancartas que colgaban en las escuelas. La escuela en catalán, un poco diciendo tienes que pasar por el tubo. O en el Parlamento se puede hablar de todo, sí, hasta que llegó Vox y entonces los cortaban cuando sacaban el tema de inmigración a partir de, atención, respuestas parlamentarias del propio gobierno de la Generalitat. Datos oficiales. Bueno, Silvia Oriols ahora también tiene experiencia. No sé si incluso ha sobrepasado a los de Vox en interrupciones. Ah, y luego eso, ¿no? Que también, que el proceso era de abajo arriba, eran las masas populares que empujaban. Eso y lo del famoso mandato democrático, ¿se acuerdan? Marta Rovira salió una vez en TV3, le pusieron todos los cortes, hablaba de mandato democrático y no sé, había una docena o más, ¿no? Era una manera de escabullir sus propias responsabilidades, incluso a ser posible judiciales o penales. No hemos sido. Es el pueblo que nos ha empujado. Es que, claro, nosotros somos demócratas, tenemos que decir lo que dice el pueblo, ¿no? Un poco, yo la verdad es que uno de los problemas del proceso es que eran clases medias altas, que hacían paellas en Cadaqués. Ahí no había capacidad de sacrificio. El patrimonio que no me lo toquen, que dijo un día un consejero acertadamente. Bueno, pues era una manera también, como decía, de eso, de escabullir responsabilidades. Y aquí yo no soy partidario, soy un hombre de orden, claro, y estoy a favor de pagar impuestos, no cruzar en rojo, no quemar contenedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si estos lo querían hacer era, pues, la vanguardia revolucionaria de Lenin, aquello, una vanguardia proletaria, obrera, los obreros de San Petersburgo que están dispuestos a todo porque no tienen nada que perder, ¿no? Como en la Revolución Francesa con los Saint-Quilot. Pero estos no, estos eran clases medias altas, clases acomodadas. También la revolución de las sonrisas en la misma. No, aquí esto va a ser, vamos, la revolución de terciopelo. No era cierto. Al principio aparecían ahí muy sonrientes, pero luego no es normal, ¿no? Ocupar aeropuertos, bloquear fronteras internacionales, cortar autopistas, quemar contenedores, sabotear rudalías e incluso también aquello boicotear la vuelta. Pobres ciclistas si realmente hubieran tirado aceite en las carreteras. Y además ahora todos se han ido de rosita. En fin, hay muchos más. Por ejemplo, también había otro que era el del 80%. El 80% del pueblo catalán está a favor del derecho a decidir. Esto salió de una encuesta, creo, de RACU, que se puede imaginar.
además esto de las oiga, ¿usted está a favor, no sé, de pagar más impuestos para que se termine el hambre en África? Hombre, claro, todos estamos a favor, cuando en realidad no nos gusta pagar impuestos. Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? Pero decían siempre se agarraban ese al 80%, cuando en realidad, incluso en resultados electorales, evidentemente no era así, porque Cataluña estaba muy dividida. O los 1.000 heridos, los 1.000 heridos. ¿Alguien vio los heridos? Bueno, sí, a uno le se agarró un ojo, pero luego se vio que había estado ahí tirando vallas. Y luego la de los dedos, que también se demostró que era falso. Y desde luego también lo del conflicto político. Aquí no había un conflicto político, creo que había una crisis de convivencia. El conflicto político lo crearon ellos y lo alimentaron. Sobre todo, atención, un tema importante, la clase dirigente del proceso no era solo política, era sobre todo mediática. Todos aquellos tertulianos, periodistas, columnistas que echaron leña al fuego. Hola, hay más gente. O estaban en áreas de responsabilidad en la corpo, ¿no? Entre otros. Y desde luego también, los tertulianos. Recuerdo una vez que los de minoría absoluta hicieron un gag de los tertulianos y los metían todos en un autobús y iban de un lado para otro. Y efectivamente, claro, y yo lo recuerdo haber visto a un colega, Ferran Casas, me parece que lo vi un día en una de esas jornadas históricas en el Parlamento, que por la tarde estaba en Cataluña Radio, al día siguiente estaba en TV3. Algunos no hemos pisado nunca TV3, me alegro mucho por él. Pero aquello de, bueno, no tiene a nadie más. En fin, no les hago una lista más larga porque necesitaríamos no un vídeo, una enciclopedia catalana, sobre todo ahora que casi, pobres, las encuentras ahí en el contenedor de la basura. Había otro también, ¿no? Ellos solo eran los campeones del diálogo. Nosotros siempre queremos delegar. Bueno, sí, lo que pasa es que un Estado puede delegar dentro del marco institucional. Además, se dialoga en los parlamentos, por eso es que creo. Pero ellos no. Ellos, en el fondo, lo que querían dialogar era, oiga, nos vamos y ya está. Hombre, esto es evidente que el Estado no lo aceptaría. Ni aquí ni en Estados Unidos, si los de Texas declarasen la independencia incluso desde las instituciones, yo creo que les mandan los marines. Y ya no les cuento ni en Alemania, donde tiene una historia complicada. Pero aquí no, aquí era que ya nos vamos y luego dialogamos. No, no cuela, ¿eh? Incluso, perdona, aquello que decían de que todo empezó con la sentencia del TC. No, eso también es falso. No empezó con la sentencia del Tribunal Constitucional. Primero, porque es evidente que nadie se leyó, o muy poca gente se leyó el estatuto. Todavía menos gente se leyó la sentencia del Constitucional. Y sobre todo porque la sentencia del Constitucional fue en julio del 2010. Yo recuerdo haber ido ese año a la manifestación, la de la Diada de toda la vida, eran 4 gatos. Los que más eran los de Esquerra. Y bueno, hablabas con ellos, qué poca gente. O sea que no fue la sentencia del Constitucional. Incluso recuerdo el artículo de un compañero que lo decía. Le mando recuerdos desde aquí. Bueno, no muchos, pero le mando recuerdos. Al año siguiente, el 2011, también más o menos. La primera gran diada multitudinaria fue la del 2012. Y yo creo que ahí influyeron varios factores, ¿no? Desde la lucha por el poder entre Junts y Esquerra, entre Convergencia y Esquerra. Si Mas perdía las elecciones, tenía que irse a casa, tapar los recortes, tapar la corrupción de Convergencia. Empezaban a asomar casos de corrupción. Desde luego más importante es el caso Pujol, pero también el caso Palau, el 3%, etcétera, etcétera. Y luego, la verdad, causas, yo creo, más psicológicas que políticas, individuales o colectivas. Ha habido mucho zumbao en el proceso. Incluso algunos han llegado muy arriba. Acuérdense de Romeva y Ramón Tremosa, que dijeron en una ocasión, presentaron una pregunta parlamentaria en el Parlamento Europeo porque Pepe, aquel defensa central grandote, evidentemente, del Madrid, había pisado a Messi. Soy poco futbolero. En una final, no, ni siquiera una final, era un partido, no sé si semifinal de Copa del Rey. Ahí yo creo que en Bruselas debieron decir por primera vez, oye, ¿qué les pasa a estos catalanes? Porque claro, llevaron un antedeportivo, ahí pregunta parlamentaria, se armó tal revuelo que lo acabaron retirando. Pero Romeva llegó a minister, a consejero, y Tremosa también. Y al cabo de un tiempo presentaron otra, o se quejaron también de aviones que sobrevolaban Cataluña. Y vamos a sufrir una invasión por el aire, yo no sé, paracaidistas. Hasta Carlos Herrera creo que le pegó un gran repaso en una entrevista en la radio. En fin, no les molesto más. Como pueden ver, aquí detrás la prensa internacional se ha hecho eco, sobre todo del papel de los Mossos. No solo eso, sino que en algunos casos incluso hablan de asombro internacional. Pero eso, sobre todo a quien perjudica, desde luego los Mossos no son de fiar, es evidente, ¿no? Es decir, yo recuerdo que pedían el ingreso en organismos internacionales de cooperación policial, sobre todo en el tema terrorismo. Me dice, oye, no, sois como Wikileaks, se filtra todo, o sea que, pero yo creo que es un golpe también, hombre, desde luego las instituciones catalanas y desde luego, por supuesto, no voy a insistir porque necesitaría casi un diván a la autoestima de los propios catalanes. Nosotros éramos gente seria, bueno, aparentemente, ¿no? Aquí el famoso oasis catalán tampoco era así, pero en los inicios de la transición yo creo que Cataluña era una comunidad bastante envidiada, ¿no? Por desarrollo económico, la proximidad por Francia, etcétera, ¿no? Quizá nos lo creímos, quizá el problema de los catalanes fue eso, ¿no? Pero
mi nivel de autoestima era elevado entonces, ¿no? Ibas por el mundo y decías, oiga, en catalán, en plan, como Pau Casals, ¿no? Nada, por ejemplo, tienen ahí a Pau Casals en el ayuntamiento, ¿no? Pero Pau Casals dice una cosa que no es cierta. Dice, cuando le dieron la medalla en las Naciones Unidas en el 71, y dice, ahora Cataluña es una provincia de España, pero Cataluña sí la nación más grande del mundo. Dice grande, no, eso tampoco. Lo pilla, ¿no? Un poco la diferencia. Bueno, podríamos competir aquí, ¿eh? Los ingleses se atribuyen la Carta Magna, el primer parlamento. Creo que León también incluso nos gana en la carrera, pero hombre, la nación más grande del mundo ya implica aquello. Hay un libro muy bueno que yo he recomendado, por ejemplo, en el vídeo que hice sobre el fracaso de la República, creo, de Ferraté Mora. Ferraté Mora es uno de los sabios catalanes, para entendernos. Él escribió, es conocido por el diccionario de filosofía. Él escribió, entre otros, un ensayo sobre las formas de la vida catalana y dicen que uno de los pecados capitales de los catalanes es la soberbia. Atención, lo dice en el año, no sé si 45 o 46, habiendo perdido la guerra civil, era de los derrotados, y en el exilio. Y sin embargo, ya dice eso. Ahí incluso yo creo que se adelanta el proceso. Ese es el tema. Xavier Rius, mañana más.